Hola, aquí estamos en un nuevo video que queríamos Hola. filmar viendo los acontecimientos actuales. Ujú. Y vamos a empezar leyendo el Apocalipsis 6. Vi cuando los sellos, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello, primero 7 sellos, que inicia la tribulación, ¿no? Es el última semana de las 70 semanas de Daniel, que son un periodo de 7 años, y a partir del momento que se abre el primer sello, 3 años y medio después, viene Jesús. Sí, sí, yo creo que los acontecimientos se vienen dando desde hace varios años. Y sobre todo creo que las señales de los cielos nos dicen mucho, porque Él dijo en su palabra, Dios dijo en su palabra, miren los cielos y comprendan las señales, porque Dios nos habla a través de ellas. Por ejemplo, yo creo que un acontecimiento muy importante fue el 26 de diciembre pasado, 2019, que hubo un eclipse lunar y en el cual se comenzaron a gestar cosas muy dolorosas para el mundo. Después fue el eclipse del 10 de enero, que fue un eclipse, los tengo aquí anotados porque no me los quiero olvidar. El 10 de enero del 2020 hubo un eclipse, el primer eclipse lunar penumbral de este año 2020 gregoriano, y que va a ser seguido por otro eclipse penumbral del 5 de junio. En el idioma de Dios, en el idioma bíblico, cuando la luna se pone en penumbra, significa es algo malo, es una señal que cosas malas van a venir. Al contrario de lo que piensa el mundo, la lectura babilónica de los cielos, que puede ser la astrología, la cábala, en fin, todo lo que no es bíblico, que lo pueden ver con una connotación positiva. En la Biblia, que haya penumbra, que haya eclipse lunar, es malo, porque significa que el mundo está ciego, no hay luz. Y En después de tinieblas. eso, en tinieblas, y después de eso va a haber un eclipse solar, que va a ser el 21 de junio, que es un eclipse solar de anillo de fuego. Solo el borde va a quedar visible. Es decir, Dios se está ocultando. El 5 de julio va a haber otro eclipse penumbral, pero miren los eclipses, las señales, Dios nos está hablando a los gritos. Así es. El 5 de julio va a haber otro eclipse penumbral, el 30 de noviembre va a haber otro eclipse penumbral y el 14 de diciembre va a haber un eclipse solar total, que es, no hay luz. Exacto. Como dijo Jesús en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Dios nos está diciendo, no hay luz. O sea, Dios está empezando a mandar claras señales de que el Exacto. fin se acerca. Es como que esconde su rostro, Esconde ¿no? su rostro. Delante de tanta maldad, que en realidad significa eso, los eclipses. Que desde Génesis 1, Dios nos dice que los astros están puestos para señalar los tiempos, no las estaciones, sino los tiempos de Dios. Y que los tiempos es coincidente con la maldad de los hombres, ¿no? Representa eso, cuando la maldad llega a un colmo, cuando colma el vaso, ¿no? Es donde suceden los eventos y va a llegar la gran tribulación. Y vemos que con los eclipses que han pasado en los últimos tiempos han acontecido eventos claves, que podemos estar pensando que eso va a conducir, ¿no?, a la abominación desoladora cuando los gentiles invaden la ciudad de Jerusalén. Y con la muerte de general Soleimani, que era el Che Guevara del mundo chiita, ¿no?, y con el pacto de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, que han decretado que van a imponer la paz, entre comillas, para que Jerusalén pertenezca definitivamente y exclusivamente a Israel. Y tanto los chiitas y los sunitas del mundo musulmán, que son enemigos, han jurado no parar hasta reconquistar Jerusalén. Si eso llega a suceder, ¿sí?,
está cumpliendo, ¿no?, la gran tribulación que se va a desatar en el momento de la invasión de la ciudad de Jerusalén. Claro, porque Dios dijo, miren a Israel, ¿no? Israel es como el reloj del mundo. Lo que pasa en la nación de Israel, que es distinto al Israel espiritual, pero lo que pasa en el Israel como nación es muy importante en los tiempos bíblicos. Exactamente. Y estamos cumpliendo una generación de la creación del Estado de Israel. Exactamente. O sea, ya se cumplió, pero bueno, Eso 70 años. Eso es muy interesante porque los evangelistas dicen, miren a la higuera. La higuera representa a Israel, ¿no? Bueno, eso no hay dudas. Pero Lucas, ¿no?, que era un íntimo amigo de Pablo, que también predicaba a los gentiles, dice en el mismo pasaje, miren la higuera y todos los árboles. Significa que tenemos que estar atentos a la geopolítica y también los señales del cielo, ¿no?, para ver lo que está sucediendo. Y ahora con el coronavirus, creemos que es otra pieza más que habla del principio de dolores, que habla en Mateo 24. No sé si por el virus en sí, sino por todos los acontecimientos que se van a desarrollar a partir, como consecuencia de la histeria que está desatada por el virus que empezó a rodar por el mundo. Exactamente. Vemos que científicamente coronavirus tiene una tasa de contagio, de transmisión que supera la gripe, que significa que esto es imparable, ¿no? Y las medidas que toman no solamente son inútiles, ¿no?, y sino van a crear problemas en sí mucho mayores que la consecuencia sanitaria del virus, ¿sí?, y que va a desembocar lo que ya era inevitable, que era una gran crisis económica y un reseteo mundial. Exacto. La crisis económica que va a llevar a una nueva moneda, que va a llevar a un nuevo estado de cosas. Es como el 9/11. Yo creo que es un nuevo marcador de la historia, pero gran marcador. O sea, todos nos acordamos dónde estábamos el 9/11 del 2001 y todos nos acordaremos del coronavirus durante décadas, si es que el Señor no viene antes, que yo creo que sí va a venir antes, porque las señales son muy claras. Esto es un gran comienzo de un camino que va a ser duro, que va a ser, como dice Mateo 24, va a ser doloroso. Va a haber terremotos, va a haber pestes, va a haber guerras, va a haber hambre. Es comienzo de dolores. Finalmente llegará el verano, que es todo lo lindo, que es Jesús, que es la vida, es Jesús. El verano significa eso, ¿no? Vida. Pero bueno, para llegar ahí hay un camino muy duro. Exactamente. El 9/11 marcó un hito en la historia. ¿Qué fue lo que cambió? Que ya no era un enemigo país contra país, sino nos impuso un enemigo que era el terrorismo, que podía ser un grupo de 5, 10, 15, 20 personas, ¿no?, que no podía atacar, era casi invisible. Hoy está pasando lo mismo, pero de manera exacerbada. Ahora nuestro enemigo no es un grupo terrorista de hombres, sino un virus invisible. Y lo que están haciendo es lo mismo que en 9/11, pero contra un enemigo invisible, que es el virus, y de manera constante y más prolongada y quizás periódica. Entonces, imponer un estado de sitio, un estado de guerra, un ambiente de guerra, para poder provocar el pánico, el miedo, ¿no?, una reacción, una sobrereacción, ¿no?, para poder imponer sus deseos. Son momentos difíciles que hay que prepararse, y lo que hay que pedir a Dios es sabiduría y discernimiento, ¿no? Desde lo práctico también, tener una buena despensa. Estamos en cuarentena aquí en Europa. Nosotros ya teníamos una despensa armada como para sobrevivir un mes. Los supers están desabastecidos. Hay que tener una buena despensa de no perecederos. Hay que tener un buen freezer si uno puede comprarlo, guardar alimentos como para un tiempo. Un buen filtro de agua, mantenerse saludable, hacer un poquito de ejercicio, no estresarse.
No dejar que las noticias nos pongan mal, o sea, que gobierne el miedo, porque eso es lo que Satanás quiere llenarnos de temor. Y eso es justamente donde no hay que caer. Exactamente. Y queríamos finalizar con Mateo 24, porque el título es Los señales antes del fin, antes de la llegada del verano. ¿No? Y para poder entender por qué el verano habla del fin, hay que ir a Amós. Amós era un profeta, ¿no? Que era recolector de higos silvestres, los sicómoros, ¿no? Y Jesús se representa en esta figura, ¿no? Porque los higos silvestres representan a nosotros. No somos esos higos frondosos, apetitosos, ¿no? Sino higos desechables que gracias a Amós, que pincha los higos para que puedan madurar, ¿no? A su gracia. A su gracia, ¿sí? Esos higos, ¿no? Pueden ser cultivables, maduros, ¿no? Gracias a la pinchadura, ¿no? Y esa es la imagen de Dios. Nosotros que nos reconocemos como higos desechables, higos silvestres, que no estábamos, no éramos de las ramas naturales, hemos sido injertos y humillados ante Dios por su palabra, como el pinchazo de Amós, somos madurados, crecidos, fortalecidos, ¿no? En la fe y confiados en Él justo en los momentos de la tribulación, de la dificultad, ¿no? Para que sigamos creciendo en espíritu y en verdad, esperando la llegada del Señor. Así que este es el momento que tenemos que estar erguidos, ¿no? Pasar mayor tiempo con el Señor, con la Biblia, con su palabra, estar atentos, pedir sabiduría, entendimiento y discernimiento. Eso es lo que significa, ¿no? Cuando leemos el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, cuando uno lo lee en hebreo significa estar pegados a su palabra. Leer la Biblia. Leer la Biblia es la única manera de entrar en contacto con Él y que Él nos dé la paz que verdaderamente calma, porque su paz es como Él dijo, ¿no? Yo os doy la paz, pero no como el mundo la da. No vamos a encontrar paz en el mundo, solo cuando moramos al abrigo del Omnipotente. Y como dice en Mateo 24, dice, voy a leer una parte nada más, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos muy cerca, muy, muy cerca de la venida de Jesús, ya como el verano, ¿no? Como la salvación eterna, como la vida. Él es el verano. Así es. Y bueno, no sé si podemos recitar el Salmo 91 como para cerrar. Vale. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, fortaleza, esperanza mía, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y bajo sus alas encontraré refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Ciertamente tus ojos mirarán y verán la recompensa de los impíos. Pero por cuanto has puesto a Jehová tu refugio, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá el mal, ni la plaga tocará tu morada. Antes Jehová mandará sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus pasos. En sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente hollarás, y pisarás al cachorro del león y el dragón. Hasta aquí el salmista, y le responde nuestro amado Señor Jesús, diciendo, por cuanto has puesto tu amor en mí, yo también te libraré, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me clamarás y yo te responderé, estaré contigo en tus angustias,
te libraré y te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Amén. 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 Hasta el próximo Amén, hermano. video.